Riesgo relativo. El riesgo absoluto va a ser igual a la incidencia, o sea, en el riesgo absoluto la incidencia va a ser igual al número de casos nuevos sobre la población susceptible. El riesgo absoluto solo mide la probabilidad de que el daño ocurra en la población sin asociarlo a un factor alguno. A lo más puede mostrar asociaciones de tipo ecológico o macrosocial. El riesgo relativo se va a medir como la incidencia de los expuestos sobre la incidencia entre los no expuestos. Es una razón que relaciona el riesgo absoluto de incidencia en dos grupos de población que difieren por el grado de exposición a un factor determinado. ¿Sí? Grado de factor por ejemplo, de exposición a el mosquito de Aedes aegypti para el dengue. Concepto de riesgo relativo es el daño potencial que puede surgir por un proceso presente o evento futuro. Diariamente en ocasiones se lo utiliza como sinónimo de probabilidad. En el asesoramiento profesional de riesgo está combinada la probabilidad de que ocurra un evento negativo con cuánto daño dicho evento causaría. Compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo y los que no lo tienen. Y mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad. Entonces, por ejemplo, para el riesgo relativo tenemos expuestos y no expuestos, los que están enfermos y los que están sanos. ¿Sí? Entonces, el cálculo para el riesgo relativo va a ser la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Entonces va a ser la tasa de incidencia de los expuestos sobre la tasa de incidencia de los no expuestos, que va a ser A, que sería la cantidad de expuestos enfermos, sobre la sumatoria de los expuestos, que sería A más B, sobre, ¿sí? C, que serían los enfermos no expuestos, sobre la suma de los no expuestos, que sería C más D. La incidencia entonces refleja el número de casos nuevos en un periodo de tiempo. Este cociente puede tomar cualquier valor positivo. Si el riesgo relativo es igual a 1, la exposición y la enfermedad son independientes. Es decir, la enfermedad no tiene que ver con la exposición al factor de riesgo. Si el riesgo relativo es mayor que 1, la probabilidad de sufrir la enfermedad es mayor cuando el factor de exposición está presente, o sea, cuando hay un factor de riesgo. Por ejemplo, si fumo, tengo más probabilidad de sufrir un cáncer de pulmón. Si el riesgo es menor que 1, la probabilidad de sufrir la enfermedad es menor cuando el factor está presente, factor de prevención o factor protector. ¿Sí? Al hacer actividad física me da, digamos, un factor de protección. El riesgo relativo entonces lo vamos a calcular para esta tabla donde tengo, ¿sí?, el tomar aspirina o un placebo en la incidencia que tenga sobre el infarto de miocardio. Entonces tenemos la cantidad de personas con infarto de miocardio que tomaron una aspirina son 139 y 239 las que tomaron un placebo. Sin infarto de miocardio tengo las que tomaron aspirina son 10.892 y las que tomaron un placebo 10.795. Entonces hago el cálculo del riesgo relativo, serían 139 sobre 1037 y 239 sobre 11.034, ¿sí?, que es el total de que tomaron placebo. Y eso me da como resultado 0,581, menor que 1, ¿sí? Entonces el factor protector de la aspirina en el infarto de miocardio, al ser el riesgo relativo menor que 1, me dice que tengo un factor protector tomando aspirina. El cálculo de la varianza e intervalo de confianza para las tablas de contingencia en el riesgo relativo lo vamos a calcular. La varianza, ¿cómo? ¿Sí? El valor de A elevado, el valor inverso de A, o sea, 1 sobre A, menos 1 sobre la suma de A más B, más 1 sobre C, menos 1 sobre C más D. El límite del intervalo de confianza va a estar dado por el límite superior del riesgo relativo, va a ser el valor del riesgo relativo por E elevado al valor de Z de alfa sobre 2 por el valor del desvío estándar. Y el límite inferior va a estar dado por el riesgo relativo por el valor de E, el valor de E del
la base de Neper, 2,7172, elevado a menos el valor de zeta alfa sobre 2 por el desvío. Al calcular el valor del chi cuadrado, ¿sí?, tenemos el valor de el observado menos el esperado elevado al cuadrado sobre el esperado. Vamos a tener que si el valor de chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de tabla, rechazo la hipótesis nula de que el riesgo sea valedero. Los resultados de un estudio de seguimiento donde 853 mujeres estuvieron pasivamente expuestas al humo del tabaco durante la gestación y 1.620 no lo tuvieron, y su asociación con el bajo peso al nacer. Entonces tengo expuestos al tabaco, sí o no, y niños nacidos con bajo peso, sí o no. Entonces tengo que mujeres expuestas al tabaco tienen 20 niños con bajo peso, y las que estuvieron a la expuesta no tienen niños con bajo peso, 833. Las que estuvieron expuestas al tabaco, ¿sí?, en las que no estuvieron expuestas al tabaco y tienen niños de bajo peso son 14, y las que no estuvieron expuestas al tabaco y tienen niños normales serían 1.606. A partir de esto hacemos el cálculo del riesgo relativo. Entonces va a ser 20 sobre 853, que fueron las que estuvieron expuestas al tabaco y tuvieron niños con bajo peso, sobre el total de las que no estuvieron expuestas al tabaco, y sobre 14, que es la que tuvieron niños con bajo peso y no estuvieron expuestas al tabaco, sobre el total de no expuestas al tabaco. Y eso me da un riesgo relativo de 2,7113. Si hago el cálculo del intervalo de confianza para el 95%, ¿sí?, necesito calcular los límites superior e inferior. Para calcular los límites superior e inferior dijimos, el riesgo relativo, que era 2,71, por E elevado al valor de alfa sobre 2, que es 1,96, por el valor de la varianza, que sería, tengo que sacar el valor de sigma, que sería 0,34. Y me da 5,34, que es el intervalo, el límite superior. El límite inferior va a ser 2,71 por E elevado a menos 1,96 por el valor de la varianza, que es 0,34, que es el desvío, ¿sí? Y eso me da 1,38, que es el límite inferior. Tengo entonces el límite, el intervalo va entre 1,38 y 5,34. Como 2,71 está dentro de ese intervalo de confianza, significa que las personas expuestas al factor de riesgo tienen 2,71 veces más probabilidades de tener niños de bajo peso que las que no están expuestas. El intervalo de confianza para el riesgo relativo, entonces dijimos, va entre 1,38 y 5,34 y no contiene al 1, lo que indica que el resultado es válido. Si el intervalo de confianza al 95% contiene al 1, el riesgo relativo no es válido. Si el intervalo de confianza al 95% es muy amplio, el resultado del riesgo pierde valor de pronóstico, ¿sí? Entonces, en este caso me dice que sí hay un riesgo, digamos, al estar expuesto al tabaco, a tener niños de bajo peso. Otro ejemplo, un ensayo clínico para evaluar el efecto del tratamiento con una droga más un diurético opcional en pacientes que habían sufrido ACV. Se estudió como evento de concurrencia de otro ACV en los siguientes 4 años, y los resultados fueron, sí, los que tuvieron ACV y los que no tuvieron, los que toman un placebo y los que hacen el tratamiento con la droga más el diurético. Y esos fueron los resultados, ¿sí? Que tuvieron ACV y el placebo 420, y los que hicieron el tratamiento 370. En tanto, los que no tuvieron ACV y toman placebo son 11.700, y los que no tomaron ACV y hacen el tratamiento son 11.983.
Calculamos el valor del riesgo, 420 sobre la suma, ¿sí?, de los que tuvieron ACV y 370 sobre los que no tuvieron ACV. Y me da que es de 1,07. El riesgo relativo entonces es igual a 1,07 y significa que los expuestos al factor placebo tienen 1,07 veces más posibilidades de tener una ACV que las no expuestas, o sea, los que tomaron la droga, más el diurético. El intervalo de confianza del riesgo relativo va entre 1 y 1,15. Entonces, contiene al 1, lo que indica que el resultado no es válido.